Bueno, pues ya estamos aquí. Seguramente ustedes le habrán dado un par de vueltas en la pausa, ¿verdad? Lo que les decíamos. Recordarán que el jueves pasado nos hacíamos eco en la tertulia de esa noticia que adelantaba la cadena SER en Andalucía respecto de una adjudicación, dos adjudicaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, de la que es titular la candidata a la alcaldía por el Partido Popular en Granada, Marifran Carazo, por importe de 4,5 millones de euros, a una empresa que no tenía trabajadores en el momento de la adjudicación, no tenía sede social, no estaba acreditada para contratar con la Administración y no tenía ninguna experiencia en el sector de la obra pública. Sorprendente. Desde entonces Marifran Carazo no ha dicho esta boca es mía, se ha remitido, ha dicho que no tiene que dar más explicaciones que las de la nota de prensa de su partido, que se limitó a decir que era legal, punto. Prácticamente se está escapando de todas las comparecencias públicas para no dar esa explicación que todo el mundo espera, al igual que está ocurriendo con su partido, que lo único que ha dicho también es que se está intentando ensuciar el buen nombre de la consejera, que ha presentado una magnífica gestión para ser candidata a la alcaldía de Granada. Bueno, pues no contento con esa adjudicación, hoy el mismo medio, la cadena SER, ha desvelado que el mismo día, en el mismo lote, se adjudicaba otra obra pública de las mismas características que la anterior, en este caso por un importe de más de 1,5 millones de euros, la empresa, a una empresa de la que es propietario, el padre de la señora que es propietaria de la segunda empresa. Paco Puentedura. Pues la verdad es que si el marco de la legalidad se va a establecer o se va a medir en función de lo que el Partido Popular interpreta por legal, la verdad es que es muy extraño, porque la experiencia del Partido Popular en su gestión, pues con determinadas sentencias ha demostrado que no siempre ha sido legal todo lo que ha hecho. Desde luego es inmoral, es incomprensible y además exactamente muy bien apuntado y desde luego engorda el bolsillo de determinada gente que no ha demostrado desde luego capacidad ninguna para gestionar este tipo de servicios. A mí lo que me sorprende de todo esto es, bueno, y la Fiscalía como órgano independiente, ¿qué es lo que hace? Porque existen unos procedimientos de contratación, no se pueden soltar los procedimientos de contratación pública por mecanismos de adjudicación directa sin que las empresas que vayan a concurrir acrediten capacidad de ejecución del contrato, que es uno de los criterios que los procedimientos de contratación pública tienen que señalar. ¿Cómo puede una empresa que ni tiene sede social en España, ni tiene trabajadores, ni tiene acreditación oficial para poder desarrollar esa actividad, ni solvencia, o no la ha señalado, con qué criterio, es decir, con qué criterio se ha analizado su capacidad para ejecutar este procedimiento de contratación pública, que es uno de los requisitos esenciales, porque ni siquiera podría concurrir a un procedimiento abierto si no reúne este tipo de requisitos. Y desde luego que nos encontremos también que aunque determinados familiares con la Junta de Andalucía a la hora de acudir a un contrato público tienen muchísima suerte, pues la verdad es que, como decía Shakespeare en Hamlet, ¿no?, algo huele a podrido en Polonia, ¿no? Entonces sería necesario que la Fiscalía solicite los expedientes, los procedimientos de contratación, que se analicen y desde luego también que los procedimientos y la ley de transparencia se cumpla. Oiga, es que las administraciones públicas tienen obligación de tener un perfil del contratante donde además tiene que estar publicado todos los procedimientos de contratación y de adjudicación de contratos. Ni siquiera se establece ese mecanismo de transparencia, porque además esos mecanismos permiten o impiden, mejor dicho, cuanta más transparencia, se impide el que haya actuaciones incorrectas. Pero ya el que ni siquiera la propia Junta de Andalucía sea capaz de dar una explicación, tiene que salir el Partido Popular a decir, no, es que esto es legal. ¿Pero es legal en base a qué? Esto es escandaloso. Y la propia administración de la Junta no es capaz de dar ninguna explicación. Y la responsable máxima de estos contratos, que es la señora Carazo, no es capaz de dar ninguna sola explicación. El que nada teme, nada debe temer, obviamente, a la hora de dar explicaciones. Y desde luego esta actuación es absolutamente incomprensible y esconde algo muy turbio. ¿Concha? Es que de verdad que nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino
a esta altura de la película hablan de que se quiere ensuciar la imagen de la señora Carazo, si es que ella la ensucia ella sola, no necesita ayuda de nadie. Es que no necesita ayuda de nadie. Mira, yo casualmente, bueno, no casualmente, todos los miércoles y jueves que hay sesión parlamentaria, pues suelo entrar a ver, y sobre todo las preguntas del presidente. Y fue algo que a mí me llamó la atención. Cuando Juan Espada le hizo la pregunta, además fue muy claro la pregunta, la señora Carazo se volvió y a mí me hizo pensar, bueno, molesta, se encaró, estuvo como muy bronca, ¿no? O sea, estaba fuera de micrófono, ¿no? Pero es que Moreno Bonilla no contestó a esa pregunta. Es que no ha contestado a esa pregunta. ¿Que dice que es legal el Partido Popular? ¿Qué van a decir ellos? Yo presuntamente, verás, vamos a poner lo del presunto, no vayamos a, que estos son también muy listillos. Entonces, bueno, sí, sí. Claro, yo he hablado de presunto en todo momento. Entonces, que encima de todo sí, se acaba intentando matar al mensajero, ¿no? Efectivamente, las personas que intentamos. Como decía Paco, es que esto tiene un procedimiento de transparencia. Desde luego, cuando Ciudadanos salió de la Junta de Andalucía, la transparencia también salió por la ventana, hay que decirlo. Ha salido por la ventana la transparencia y el Partido Popular, como yo dije, está instalado en el ordeno y mando. Me parece que la señora Carazo tiene que dar explicaciones, porque alguien que pretende entrar en la Plaza del Carmen debe de serlo y parecerlo. Así que la señora Carazo tiene que darle explicaciones a la ciudad de Granada, cómo se han adjudicado esos contratos, y el Partido Popular exactamente igual. Nosotros no podemos quedarnos en una nota de prensa en la que dice todo ha sido legal, ¿vale? Demuéstrelo, que todo ha sido legal. Presuntamente, Pilar, no hay por dónde pillarlo, ¿no? Presuntamente, así a bote pronto, presuntamente parece que esto está muy poco transparente y muy poco creíble. Se trata de contratos con las cantidades que se manejan, sujetos a regulación armonizada. Vamos, hasta tienen que publicarse el boletín oficial de la Unión Europea, es decir, están sujetos a un control tremendo, de tal manera que estas adjudicaciones a empresas que no han acreditado la solvencia, porque tienen lo primero que acreditar es la solvencia del contratista, su capacidad, estar inscrito en el registro especial de contratistas. Luego está el portal del contratante, en donde vienen todos los pasos, tienen que venir todos los pasos de la contratación, tiene que haber una transparencia máxima. Yo aquí veo un ejercicio de falta de transparencia, porque quitarse un poco el problema de en medio diciendo que es legal, yo voy a decir que presuntamente no lo sé, que presuntamente parece que ellos dicen que es legal y presuntamente debemos entender que es legal, pero verdaderamente si no dan explicaciones ni aclaran nada, lo que pensamos los ciudadanos es que, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se está escondiendo? ¿Qué no nos explican? Porque yo espero que nos den una explicación, que hagan un ejercicio de transparencia, porque verdaderamente es escandaloso e indignante que a esta altura de la película democrática que se supone que llevamos viviendo ya unos cuantos años, nos encontremos con contrataciones de este tipo, ¿no? Es decir, que si esto es así, por favor, y si es legal como ustedes dicen, den una explicación, porque esto verdaderamente se cae por su propio peso, ¿no? De tal manera que, bueno, que aquí parece, si no quieren explicar o dicen simplemente es legal, parece que por lo menos los pasos que dice la ley de contratación pública no se han seguido. Entonces, en este tipo de contratos, estas adjudicaciones por procedimiento negociado, que es lo que le llaman al procedimiento adido, esto no se permite. Es decir, que aquí hay algo o que no nos explican o que no nos quieren explicar o que nosotros no lo sabemos bien, pero verdaderamente no parece que sea, presuntamente diremos que sea bastante bueno, parece más bien que hay algo un poco raro. Jesús. Y aparte es reincidente esto, ¿no? Porque la semana pasada o la anterior salió otra noticia relacionada con abusos también presuntos de la contratación por vía de emergencia en la sanidad, ¿no? Salud, después sí, de que hubiera pasado ya el periodo en el que estaba permitido legalmente por la pandemia, ¿no? millones de euros. Nada más y nada menos, ¿no? 171 millones. Esto, leyendo la noticia, es un poco valle-inclanesco, ¿no? Lo que pasa es que uno se reiría si no fuera porque es muy serio, porque al final es dinero público. Pero el periodista de Granada Hoy, el pobre, iba intentando buscar la versión de la empresa y resulta que no hay ni teléfono ni dirección de correo y no sabe cómo. Por lo visto un domicilio particular, y al final consigue hablar con el señor
y le dice que, primero, que él no tiene nada que ver con la empresa de su hija, pero que luego él supone que su hija estará en regla. Pues si no tienes nada que ver, ¿por qué suponen nada, no? Y aparte parece ser que son empresas de hostelería, ya no sé si lo próximo va a ser... Admite la subcontrata, que está prohibido, admite que él ha subcontratado todo el es. asfaltado de la carretera, pero claro, es una cosa... Bueno, la subcontratación en sí no está prohibida en la ley de contratos del sector público. No, ya la subcontratación Ahí sí, va. pero de todas maneras la administración tiene que permitir las subcontrataciones, Exactamente. tiene que hacer un acuerdo motivado. Es decir, como esto tiene más trampas que una Esto película. parece que es como una invitación y entonces, bueno, el periodista en cuestión también recaba la versión de otras constructoras, dice, no sé por qué han invitado a este que no tiene nada que ver con el gremio y a nosotros no, cuando luego él mismo es el que nos llama a nosotros para hacer la obra porque él no la puede hacer, porque ni tiene trabajadores ni experiencia en el campo, ¿no? O sea, son empresas pantalla o algo así, ¿no? Esa es la sensación que da. Esto creo que debería haber suscitado un escándalo enorme y si no lo ha suscitado, pues hay que hacerse muchas preguntas también. ¿Dónde están los medios de comunicación, salvo este que se está ocupando hoy de este tema y alguno que otro más, para que esto no esté llenando las portadas? Porque es muy grave simplemente con lo que ya sabemos. Ahora ya será la justicia la que tendrá que dirimir si lo hace, pues si realmente se ha incumplido la ley o no, pero aunque no se hubiera incumplido la ley, estéticamente y éticamente, pues esto no se sostiene de ninguna de las maneras, ¿no? Y que alguien, 2 o 3 días después de que esto salte, mañana se vaya a presentar como si no hubiera pasado nada aquí, como futura alcaldesa de la ciudad, sabiendo, y esto no es presunto, esto lo vimos todos con nuestros ojos, ¿no? Cómo salió el último alcalde del Partido Popular del Ayuntamiento, ¿no? No era presuntamente, salió esposado por irregularidades. Pues la verdad es que no se presenta muy bien la cosa si ese va a ser el relevo, ¿no? Y desde luego es un tema muy serio y efectivamente creo que por lo menos la Fiscalía tendría que tomar carta en el asunto e investigar. Bueno, no voy a poner a nuestros invitados en la tesitura de lo que voy a decir yo, porque ellos tienen que lidiar todos los días con los medios de comunicación, pero yo sí, como representante de uno de ellos y como profesional del periodismo, les confieso sentirme absolutamente abochornado del papel que estamos jugando en esta película en Granada, los medios de comunicación. Sorprendentemente, un escándalo de estas características no ha merecido ni la apertura de un informativo, ni una portada de los periódicos o del periódico más de referencia de Granada, ni una cobertura especial, ni una pregunta a la interesada, ni esperarla a la puerta de una rueda de prensa, ni absolutamente nada. Eso se llama vergüenza ajena. Como profesional les pido perdón, nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero desde luego, créanme que nos produce un enorme bochorno. Y ahora sí les voy a preguntar, no voy a decir que fuera o que este pueda ser el pecado original, porque el pecado original puede venir de antes, pero esto lastra el lanzamiento de la campaña de la candidata del Partido Popular, de Marifran. Pero si es que el lanzamiento de la campaña de la señora Carazo lleva lastrado desde hace meses. Cuando se utiliza su ejercicio en el cargo para intereses partidistas, cuando aparece publicidad dentro de lo que son plataformas que están vinculadas directamente a su gestión, como es el caso del metro, etcétera, por muy legal que sea, porque no creo yo que el Partido Popular lo haya hecho de gratis, lo habrá pagado, pero utilizando estructuras que además son de todos los granadinos, cuando además utiliza el consorcio del metro para decir que va a financiar la Semana Santa, como si los pasos de Semana Santa fuesen en metro. No, cuando hay otras instituciones que pueden hacer y cumplir esa labor, cuando encima de todo se permite el lujo con Moreno Bonilla haciendo la presentación de candidatura de decir a los municipios, cuidado aquellos que no votéis al PP, que entonces la Junta no va a estar, como si ellos gobernasen solo para determinado partido. Es que en definitiva todo esto es un suma y sigue. Obviamente si hay ilegalidades las tendrá que resolver la justicia y tendrá que definirlo los órganos judiciales, pero políticamente hay una crítica grave y es que se está
utilizando el poder no buscando el interés general, sino buscando el interés partidista y particular de determinadas opciones, y eso pervierte la democracia. Y si además se vincula a procedimientos de gestión de lo público poco claros y poco transparentes, desde luego yo estoy con lo que ha dicho Concha. Es que ella misma mancha su propia imagen, ella misma mancha sus propias posibilidades. Y es más, los votantes y las votantes del PP, porque tiene su influencia social y porque existe gente que responde a esa ideología, no se merecen eso. Se merecen que haya una opción política que sea transparente y que si le toca gobernar y le toca gestionar, pues lo haga buscando el interés público de todas y todos y no el interés partidista. Y yo creo que a quien más lastra o con quien más mancha su propia campaña es precisamente con sus propios votantes, que en definitiva estoy seguro que la inmensa mayoría estarán abochornados por este espectáculo. Jesús. Sí, desde luego. Lastrar debería, como digo, debería lastrarlas, ¿no? Lo que pasa es que a veces la medida en la que un hecho lastra la carrera política de alguien no siempre depende del hecho o de la gravedad del hecho en sí, sino de la repercusión que tenga. Y evidentemente si esto al final es silenciado por los medios de comunicación, pues como otras cosas que han pasado antes, probablemente no le pase la factura que debería pasarle. Y yo creo que ahí sí cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a exigirle también a los medios de comunicación que cumplan con su deber constitucional, que es proporcionar información veraz a la ciudadanía, porque ese deber es nuestro derecho. El deber de los medios es el derecho de la ciudadanía a estar bien informada. Y cuando algo tan grave se silencia, pues hay que preguntar por qué. ¿Qué intereses hay para que eso se silencie, ¿no? Y eso yo creo que es algo que en este país hemos visto, por desgracia, muchas veces, ¿no? Cómo hay determinados gobiernos que se eternizan y no siempre es porque su gestión sea ejemplar, sino porque han sido capaces de controlar el ecosistema mediático donde se movían, a través de prácticas clientelares. Eso es muy grave para la democracia, porque al final hace que la democracia no sea una democracia de calidad. Si la ciudadanía no está bien informada, no puede conformar su voto de acuerdo a esa información que le permita, pues, discernir en función de la gestión de cada cual y lo que hay detrás de cada cual, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos algo que decir, ¿no? Yo ahora mismo hablo como ciudadano de a pie, no representando a nadie políticamente, ¿no? Creo que sí tenemos derecho a exigir que esto se sepa y que lo escandaloso se cuente como lo que es, como un escándalo, no como pasando de puntillas, como una información de segunda, sino con la importancia que merece y que tiene. Concha. Yo creo que sí que lastra, Agustín. Yo creo que lastra una situación de este tipo, y como ha hecho un relato Paco, ¿no? de los antecedentes. Es que en el mes de febrero, antes del mes de febrero, ya estaban en una campaña electoral voraz, que yo lo decía, o sea, que no era ni ética ni estética. Y por tanto, de esa rutina de la impunidad vienen todas estas cuestiones. Yo creo que es malo para la ciudadanía. Efectivamente, pienso también que los propios votantes del Partido Popular tienen que estar absolutamente abochornados, porque no creo que no haya conocido este tema en concreto ciudadanos que están bien informados y que además escuchan muchas líneas editoriales y que además les llegan estas informaciones. Pero es que además en la calle está esa voracidad y no nos gusta a nadie. Yo creo sinceramente que eso lastra, y democráticamente hablando pienso que no hace y que no beneficia absolutamente a nadie. La transparencia por encima de cualquier otra cuestión, y como he dicho antes, el César tiene que serlo y parecerlo. Y cogiendo otra cita, la verdad es verdad, la diga Damiano Soporquero, y ahí está la verdad. O como decía Machado otra vez, Juan de Bairera, ¿no? La verdad, no tu verdad. No, si quieres vamos juntos a buscar la tuya, guárdala, decía, ¿no? Sí, yo también pienso que esto lastra a cualquier candidato. Como bien hemos dicho todos y hemos recordado, y en otras tertulias también lo hemos mencionado,
ya la señora Carazo viene con ciertos lastres. El primero, poner esos letreros de Marifran Alcaldesa, ¿no?, fuera de todo contexto, y además creando una situación engañosa en el lector de aquellos letreros, ¿no? Entonces ya viene lastrándose con eso, viene lastrándose con que no la conoce nadie, es de Valladolid, y aquí en Granada pues la verdad es que yo creo que hay muy poca gente que sepa quién es, viene del equipo de Torres Hurtado. Es decir, viene ya con una serie de lastres como para añadirle este lastre también. Este es un lastre, si me apuran, mucho peor que los anteriores que hemos comentado en otros debates, porque es un escándalo mayúsculo. Yo de verdad, como ciudadano de a pie, le recomendaría que diese cuanto antes una explicación de transparencia a este respecto, porque verdaderamente los ciudadanos nos hemos quedado muy desconcertados con una noticia de este calibre. Entonces, o lo explica, o todo el mundo va a pensar que es que hay algo detrás, igual que ha pasado, por ejemplo, un tema que no tiene que ver, pero cuando ha salido el escándalo del Barça con Negreira, todos los equipos de fútbol se posicionaron inmediatamente en contra de este asunto del arbitraje, menos el Madrid. El Real Madrid se quedó callado y al final ha tenido que reaccionar. Pues todo el mundo pensó, oye, este señor se está callando, ¿qué pasa? ¿Es que tienen algo que callar también? ¿Por qué se callan? Pues esta situación de este silencio, de no todo es legal, no decir nada, hace que el ciudadano se sienta muy desamparado ante sus propios representantes y que verdaderamente piensen que hay algo detrás que cuanto menos debe ser explicado si es legal, y si no es legal, pues mire usted, ya la Fiscalía debería de tomar cuenta en el asunto, ¿no? Es decir, que creo que mal empezamos y todavía no estamos en la campaña electoral. Como candidatos, os pido a Concha y a Paco, ¿vais a exigir a la candidata que dé las explicaciones lo antes posible y con luz y taquígrafo? Lo hemos hecho, por lo menos en nuestro caso, no voy a hablar por Concha. El problema es que esa petición, pues digamos que no ha tenido la repercusión mediática que nosotros esperábamos, pero seguiremos pidiéndolo, obviamente. Y no te han contestado, ¿no? Supongo, ¿no? No ha habido contestación. No, digo que obviamente conocéis cómo funciona la rueda de prensa, se convoca una convocatoria, se habla de determinados asuntos y luego pues los asuntos de actualidad pues se comenta alguna cuestión. Obviamente, pues nosotros en nuestra última convocatoria pues pedimos que el Partido Popular aclarase ese aspecto. No lo ha hecho. Ni el Partido Popular ni todos los medios han publicado nuestra petición. Bueno, de todas formas seguiremos insistiendo. Pero es que, insisto, no solo tiene que dar las explicaciones el Partido Popular y la candidata, que debe hacerlo. Ya no por responder a nuestra candidatura o a los votantes de nuestra candidatura, sino también a los propios suyos. Pero es que la administración pública, la Junta de Andalucía, es la primera interesada que tiene que dar explicaciones y con los expedientes encima de la mesa, y si ellos dicen que tan legal es, con los informes jurídicos que justifiquen esa legalidad, y hacerlos públicos y publicarlos en la transparencia, en el portal de transparencia de la propia Junta y en el perfil del contratante de la consejería. ¿Por qué? Pues porque cualquier ciudadano o cualquier ciudadana tiene derecho a saber cómo se utiliza y a dónde se destina hasta el último euro de sus impuestos. Y eso debe ser una obligación de cualquier administración pública, gobierne quien gobierne. Concha. Sí, nosotros no solamente las pedimos, sino que vamos a seguir pidiéndolas. Lo mismo que pedimos explicaciones cuando empezó con esa pre-campaña, que además no entendíamos que se estuviera utilizando todos los servicios, esos servicios públicos, ¿no?, de la Junta de Andalucía para esa pre-campaña, que podría ser legal o no, pero que lo explicara. En este caso, pues también queremos que lo explique. Me temo, Agustín, que no va a haber explicaciones. Me temo muy mucho que no va a haber explicaciones, porque esa es la tónica general que tiene ahora mismo el Partido Popular, del mismo modo que tampoco han explicado lo que está pasando en el Ayuntamiento de Marbella. ¿Tú has escuchado algo de eso? No, bueno, pues entonces aquí tampoco van a explicar nada. Por tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque entendemos también que el dinero público sí pertenece a los ciudadanos y las ciudadanas, porque son sus impuestos. Así que nosotros seguiremos insistiendo, aunque no nos recojan nadie nuestras demandas. Pues llegamos así al final de nuestro tiempo.
Presuntamente volveremos mañana. No, bueno, antes vamos a estar con José Julián Romero a la vuelta de una pausa. Les va a interesar la entrevista, ya verán. Pilar Susan, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, presuntamente. Jesús de Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Paco Puentedura, por acompañarnos. Presuntamente es un placer estar con tan buena compañía. No, presuntamente no. Eso es objetivamente. Objetivamente. Concha Insua, muchas gracias. Un placer. Y ustedes, ya les digo, no se nos vayan porque enseguida estamos en casa con José Julián Romero. Hasta ahora.